Dentro de unos días se cumple el tercer aniversario de la plena entrada en vigor de la Directiva 1937 de 2019, la que nos protege, o nos debiera proteger, a los denunciantes de corrupción en toda la Unión Europea. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Las represalias y acosos se multiplican, arrecian, como bien sabéis los que seguís este canal. Bueno, hoy lo que voy a hacer es repasar algunos puntos importantes de esa directiva de obligado cumplimiento, aunque aún no la hayan transpuesto, cosa que no es obligatoria. Al no haberla transpuesto, la directiva es de total aplicación en todos sus extremos. La transposición serviría para mejorar algunos aspectos de esa directiva. Y a continuación paso a describiros algunos de los puntos importantes, aunque toda la directiva en sí lo es, pero algunos puntos relevantes que deberíamos conocer. Otro día trataremos algún otro. La directiva deja claro en sus artículos 28 y 29 la entrada en vigor en toda la Unión Europea de la directiva. Dice el artículo 28, la presente directiva entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Es decir, fue publicada el 23 de octubre de 2019, los 20 días echar cuentas. El 29 dice, los destinatarios de la presente directiva son los Estados miembros, es decir, todos los países de la Unión Europea. Entonces esto deja claro que está perfectamente vigente, aunque digan que es mentira, que tal, que no se ha transpuesto. Bueno, la transposición es una idea que consiste en adaptar Código Penal, Código Civil, etcétera, a lo que manda la directiva. ¿De acuerdo? Por un lado, bueno, estamos leyendo los artículos un tanto desordenados, pero vamos en un orden que nos deja claro de qué se trata, ¿no? Fijaros, el artículo 26 habla de esa transposición y del periodo transitorio, ¿no? Dice, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente directiva, a más tardar el 17 de diciembre de 2021. Es decir, esta fecha pasó hace casi un año. ¿Qué han hecho? Sacar un proyecto de ley que tienen ahí escondido, que nadie lo ha visto, que lo han presentado en el registro de las Cortes, pero no sabemos lo que dice. Por otro lado, vemos que la directiva prevé que se proteja a las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión, que es como se llama esta ley, whistleblower o de protección de los denunciantes de vulneraciones del derecho de la Unión, es decir, corrupción. Entonces aquí, al final, veis, tenemos subrayados que se garantice la protección efectiva de los denunciantes frente a represalias, cosa que no se está haciendo, es decir, se nos está represaliando y se nos está acosando. El artículo 21 es igualmente interesante, habla también de medidas de protección frente a represalias. Dice uno, los Estados miembros adoptaron las medidas necesarias para garantizar que las personas a las que se refiere el artículo 4 estén protegidas frente a represalias. Dichas medidas incluirán en particular las que figuran en los apartados 2 a 8 del presente artículo. Bueno, ahí citamos dos de los más importantes. Entonces dice que las personas que comuniquen información sobre infracciones o que hagan una revelación pública en conformidad con esta directiva, no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo en relación con dicha denuncia o revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables, y los hay, para pensar que la comunicación o revelación pública de dicha información era necesaria para revelar una infracción en virtud de la presente directiva. Es decir, que las denuncias tienen que ser hechas de buena fe, es decir, estar convencidos de que lo que denuncias es cierto. Bueno, entonces dice que cuando una persona denuncia o revele públicamente información sobre infracciones que entran en el ámbito de aplicación de la presente directiva y dicha información incluye secretos comerciales, y cuando dicha persona reúna las condiciones establecidas en la presente directiva, dicha denuncia o revelación pública se considerará lícita en las condiciones previstas en el artículo 3, apartado 2 de la directiva 2016/943 de la directiva de la Unión Europea, perdón. Los Estados miembros, dice el punto 8, importantísimo, adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se proporcionen vías de recurso o indemnización íntegra de los daños y perjuicios sufridos por las personas a que se refiere el artículo 4, de conformidad con el derecho nacional. Es decir, que los denunciantes tienen derecho a ser resarcidos. Las medidas de apoyo. Los Estados miembros, artículo 20, perdón.
Los Estados miembros velarán por que las personas a que se refiere el artículo 4 tengan acceso, según corresponde, a medidas de apoyo, en particular las siguientes: información y asesoramiento completos e independientes, que sean fácilmente accesibles para el público y gratuitos sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y derechos de la persona afectada. B. Asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad pertinente implicada en su protección frente a represalias, incluida, cuando así lo contemple en el derecho nacional, la certificación de que pueden acogerse a protección al amparo de la presente directiva. Y C. Asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la Directiva UE 2016-1919 y la Directiva 2008-52 de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, y de conformidad con el derecho nacional. Asistencia jurídica en otros procesos y asesoramiento jurídico, cualquier otro tipo de asistencia jurídica. Es decir, que no te dejen en bolas, que puedas contar con abogados, los que sean importantes, para representarte en esas denuncias. Hay un punto 2. Bueno, voy a aclarar que esta gente se acoge al articulado de la directiva, desconocen la legislación europea. En estas directivas, todo lo que viene antes del articulado forma también parte de la ley. No es como en España, que el BOE publica una ley, cuentan los artículos y previamente meten un montón de texto explicando cosas y demás, pero no forman parte de la ley propiamente dicha. Entonces creen que todavía no se han enterado de que España ha entrado en la Unión Europea y creen que todo el monte es orégano. Bueno, el punto 2 dice: a escala de la Unión, las denuncias y revelaciones públicas hechas por los denunciantes constituyen uno de los componentes que se sitúan en el origen del cumplimiento del derecho y de las políticas de la Unión. Ellos aportan información a los sistemas nacionales y de la Unión responsables de la aplicación del derecho, lo que permite, a su vez, detectar, investigar y enjuiciar de manera efectiva las infracciones del derecho de la Unión, es decir, corrupción, mejorando así la transparencia y la rendición de cuentas. El punto 44 también, muy importante. Debe existir una estrecha relación entre la denuncia y el trato desfavorable sufrido, directa o indirectamente, por el denunciante. Hablamos de represalias, fundamentalmente. Para que dicho trato desfavorable sea considerado una represalia y, por consiguiente, el denunciante pueda gozar de protección jurídica al respecto. La protección efectiva de los denunciantes como medio para potenciar el cumplimiento del derecho de la Unión requiere una definición amplia de represalia, que comprenda todo acto u omisión que se produzca en un contexto laboral y que les cause un perjuicio. Punto 45, importantísimo también. La protección frente a represalias como medio de salvaguardar la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación debe otorgarse tanto a las personas que comunican información sobre actos u omisiones en una organización, denuncia interna, o a una autoridad externa, denuncia externa, como las personas que ponen dicha información a disposición del público, por ejemplo, directamente a través de plataformas web o de redes sociales, o a medios de comunicación, cargos electos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos u organizaciones profesionales y empresariales. Esto viene a decir más o menos que denunciar a través de redes sociales o de Internet es una denuncia formal y que hay que tomarla como tal, como cosa seria. El punto 46, el siguiente, dice: en especial, los denunciantes constituyen fuentes importantes para los periodistas de investigación. Ofrecer una protección efectiva a los denunciantes frente a represalias aumenta la seguridad jurídica de los denunciantes potenciales y de esta forma incentiva a que se informe sobre infracciones también a través de los medios de comunicación. A este respecto, la protección de los denunciantes como fuente de informaciones periodísticas es crucial para salvaguardar la función de guardián que el periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas. Es decir, que podemos utilizar los denunciantes, los medios de comunicación que tengamos a nuestro alcance, que son pocos, para denunciar y facilitar información que permita seguir investigando y poner al descubierto infracciones del derecho de la Unión. Es decir, casos de corrupción fundamentalmente. Bueno, y ahora en los artículos, ¿no? Vemos en el artículo 1 que el objeto de la presente directiva tiene por objeto reforzar la aplicación del derecho y las políticas de la Unión en ámbitos específicos, mediante el establecimiento de normas mínimas comunes que proporcionen un elevado nivel de protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Es decir, corrupción, repetimos nuevamente. Ámbito de aplicación material. Aquí tenéis el artículo 2. Y bueno, quiero hacer especial hincapié en la protección del medio ambiente.
Yo he denunciado un caso grave de medio ambiente y se lo están pasando por el forro. Un caso gravísimo. El artículo 10 sigue hablando de la protección del medio ambiente, dice: en lo que atañe al al ámbito de protección del medio ambiente, reunir pruebas, prevenir, detectar y afrontar los delitos contra el medio ambiente y las conductas ilícitas sigue siendo un reto, y las acciones al respecto deben reforzarse, tal como reconoce la Comisión en su comunicado del 18 de enero de 2018, titulada Acciones de la Unión Europea para mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental. Importantísimo. No os leo el resto porque esta directiva está publicada en el BOE, la podéis localizar a través de Google. Se publicó en su momento, en 2019 creo. Bueno, la vais a buscar fácilmente y veréis ese artículo, y luego cómo continúa, ¿no? Habla de que hay que proteger a las personas que denuncien sobre casos relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo, el pájaro este que ha arrasado un monte consorciado hasta 2068 en la provincia de Guadalajara, para levantar varias urbanizaciones de viviendas de protección oficial que se han asignado en muchos casos a gente que vive en otra comunidad autónoma, en la Comunidad de Madrid, como segunda residencia. En algunas no vive nadie, es decir, que están destinadas, se supone o se sospecha, a la especulación, cosa que está totalmente prohibida. Bueno, si queréis leer este punto 10, ahí lo tenéis. Y lo más importante, fijaros, la Unión Europea reconoce que denunciar la corrupción es un derecho fundamental, que va mucho más allá de la mera obligación que era hasta ese momento, hasta el 17 de diciembre de 2019, denunciar. Era una obligación. Ahora es un derecho, lo protege la Constitución, lo protege Europa. Entonces, la ley esa que tienen por ahí escondida, que no se sabe lo que va a hacer, que la han sacado precisamente porque la Unión Europea estaba multando a España por no transponerla. Entonces, ¿qué hicieron? Un apaño. Primero, un borrador de proyecto de ley, le enviamos algunas sugerencias para las modificaciones, no sabemos si nos han hecho caso, entonces sacan un proyecto de ley, lo presentan en el Congreso. Yo no he conseguido leerlo, no sé si andará por algún lado, pero no será porque no lo he buscado. Entonces no puede ser una ley más. Como protege derechos fundamentales, debe ser legislada y tramitada como ley orgánica. No puede ser una ley más. En esto el juez Presencia ha insistido mucho. Ley orgánica tiene que ser, y que se dejen de componendas. No os olvidéis que ACODAV necesita fondos para esta lucha, para los gastos de investigación, que son muchos, son cuantosos, para el mantenimiento de la pequeña estructura y sobre todo para los gastos legales, que salen muy caros. Bueno, y esto es todo, amigos. Seguimos en la lucha. Un abrazo a todos.